ya no es Castillo candidato, es Castillo presidente, constitucionalmente elegido, democráticamente elegido. Así haya voces que sigan hablando del tema del fraude y todo. No, ya, él ha sido elegido. Él es el presidente de la República, tiene que gobernar 5 años con ese Congreso. Sí, pero todo lo que tú expresas hace una muestra de que es más bien un gobierno sin brújula y que tiene varios flancos por donde, por ejemplo, se podría sugerir que se solucione y que planteen propuestas, que la oposición si fuera crítica en el buen sentido de la palabra y que no esté caricaturizando más bien temas tan sensibles como la vestimenta del presidente. Ese es un tema accesorio que sí se puede discutir, Milagros, pero es mucho más interesante escucharle al presidente hablar de esa seguridad jurídica para promover inversiones. Inclusive lo que dijo Pedro Franque, de que no es el momento de una nueva constitución. Sí, pero para lo que dice Pedro Franque está en una cuerda, y lo que dice Cerrón, Bellido y Bermejo y todos sus, ¿no? Todos sus... No, han saltado inmediatamente y juegan a una estrategia de victimización. Sí. Pero también asumamos nuestra responsabilidad los que estamos en la oposición. Hemos permitido que sectores de recalcitrantes que tienen una posición inclusive de querer vacar al presidente tomen cierto protagonismo. Y si revisas la última encuesta dice que Castillo ha incrementado su aprobación, pero no es por las idas y contramarchas, por las necedades, por las negligencias que está cometiendo, o hasta ignominias, cuando hay un tema de elegir a una persona que está... 2 puntos, señor Sí, pero es importante, ¿pero por qué? No es nada a los índices que en ese momento tenía un presidente recién elegido. O sea, tampoco podemos decir Castillo hoy goza del beneplácito de la gente. No, pero Castillo tiene un buen nivel de aceptación en este momento. ¿Cómo que buen nivel? Está menos de la mitad. Sí, pero es importante. Importante cuando recién empiezas a gobernar. ¿Por qué? O sea, el sombrero parece su asesor. O sea, yo sé que no vamos a caricaturizar, pero ellos solos se caricaturizan. Todo este preámbulo que he hecho... ¿usted ha visto a un primer ministro yendo a comprar pantalones con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía de testigos? O sea, yo siento que se están burlando de nosotros. ¿Usted no siente eso? Milagros, justo... Te agradezco lo que tú estás haciendo como afirmación porque eso abona a la tesis que quería plantearte haciendo este preámbulo. Hay temas trascendentales que se deberían abordar en este momento. Por ejemplo, en el tema económico ya te lo describí. Sí. En respecto a este asunto de Venezuela, que es muy importante la conversación, se ha pronunciado el propio Maduro. Y prácticamente les ha enmendado la plana a toda la gente de Perú Libre. ¿Y Castillo dónde está? Y lo deja mal parado al gobierno y justamente a relaciones exteriores. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de un presidente que no es reconocido por la comunidad internacional como Maduro? Por varias razones que no vamos a entrar. Busca que los presidentes de otros países lo respalden. Por eso, ese ha sido el mensaje de fondo. Miren cómo este presidente elegido en democracia es mi aliado. Pero te das cuenta. Son temas trascendentales que deberíamos tratar en la oposición, pero no. A nosotros estamos más preocupados en la caricaturización. Nos preocupamos cómo está vestida la esposa del presidente, cómo está vestido el presidente, pero a mí no me preocupa. los problemas de dicción, los problemas de lectura que tiene el presidente, que eso es accesorio. Eso déjelo a los tontos que se dejan distraer. Es que Milagros, con mucha responsabilidad, Milagros, esa oposición que tiene esta posición caricaturesca, llamémosle, de reducir el debate, hace que se fortalezca esa posición de ellos y que los exabruptos, los errores que están cometiendo pasen por agua tibia. ¿Por qué? Porque la gente siente más rechazo a esa oposición que lamentablemente no está dando la talla, en un escenario donde se requiere más bien una oposición constructiva. Y en eso hay que ser conscientes, Milagros. Sí, acá en Willax ha habido ciertos reportajes, ciertos comentarios de los periodistas que no ayudan a esto. Al contrario, favorecen esa victimización, porque esa es la estrategia. Guido Bellido, cuando se encuentra contra la pared, ¿qué cosa hace? Habla quechua, para evadir su responsabilidad. Un reportero de Willax le preguntó en quechua, que él hacía, asusaba al pueblo en que él cree, para ir en contra de la prensa. O sea, yo creo, señor Arce, que... Para empezar, creo en la libertad de expresión y en la libertad de opinión. Creemos firmemente. Puedo no estar de acuerdo con algunos argumentos. Por eso estoy acá. Sí, por eso estoy acá sentado en Willax, porque siempre dicen, ¿cómo es posible que Richard Arce vaya a Willax? Sí, yo sé, por todo lo que le está gritan y vengo acá porque creo en la democracia. Yo también creo en la democracia. Respeto la posición que ustedes tienen como canal. Pero discrepo abiertamente. Ya, pero eso también es generalizar, ¿no? Porque habemos varios periodistas y comunicadores. Entonces, es como que yo diga, usted y la izquierda... puesto con un sombrero,
ridiculizando al presidente. Eso no ayuda en la crítica. Bueno, pero es el punto de vista de Beto Ortiz y se tiene que respetar en democracia. Pero cuando faltan el respeto, y ha habido varias veces que se le ha faltado el respeto, porque más allá de la discrepancia política hay una investidura presidencial. Sí, pero Pedro Castillo es nuestro presidente. Pero Castillo nos ha faltado el respeto. Sí, señor. Castillo nos ha faltado el respeto a todos los peruanos. ¿Sabes cuál es y ha faltado el respeto a la investidura ¿Sabes cuál es la mayor falta de respeto? Ese proyecto de ley que han presentado hace 2 días o 3 días de Perú Libre, que es un proyecto declarativo, que se evidencia. Un proyecto declarativo, para empezar, como su nombre lo indica, es solo de buena intención, no se operativiza. Pero ¿qué dice en ese proyecto declarativo, Milagros? Dice que pueden controlar los medios en una situación de emergencia por decreto. Bueno, eso es lo que no quieren, dicen ¿no? ni siquiera que puede ser en un desastre natural, en una situación de guerra. Yo sé, eso es lo que quieren. Entonces, a eso voy. Pero a lo que Entonces, yo voy, eso es una falta de respeto contra los principios democráticos de nuestro país. Yo entiendo, pero a lo que voy, en el periodismo existe el sarcasmo, existe el humor político, existe la ironía, y el periodismo siempre es incómodo al poder. Los distintos tonos, uno podrá estar de acuerdo, uno podrá no estar de acuerdo, pero el señor Pedro Castillo, que es el presidente de la República, ¿quién nos ha faltado más el respeto que un presidente que ni siquiera da un mensaje a la nación cuando muere el genocida más cruel que ha conocido nuestra historia? Y que no solo eso, se lava las manos. Eso, señor Arce, es más que irrespetuoso, es indigno para una nación. Y se va de viaje. Y sobre todo, se va de viaje pero es que el tema de la programación de la Asamblea de las Naciones Unidas, eso estaba planificado. Pero en la Asamblea y es muy importante que el presidente de la República esté en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero que antes solucione el problema. Pero que antes solucione el problema de Guzmán. Por supuesto, eso debieron haberlo solucionado en un solo día. ¿Por qué? Porque hay temas sensibles, porque escuchas a Bermejo con una posición, escuchas a Bellido y abona justamente a la tesis de que tienen ciertas simpatías con estos grupos extremistas y hay que confrontarlos abiertamente. ¿Y en la ONU acaso el señor Pedro Castillo él ha deslindado del terrorismo concepto global, ¿no es cierto? Y por supuesto en un discurso que debe haber generado bastante, no sé si vítores, pero bastante beneplácito en toda la comunidad estadounidense, porque ellos han sufrido un terrible atentado el 11 de septiembre. Pero ¿acaso en la ONU ha sido firme y ha deslindado de Sendero Luminoso, ha hablado de Sendero Luminoso? Nada, ni en la Tenía una gran oportunidad. Pero la perdió. Tenía una gran oportunidad porque hubiera dicho, Milagros, acá en nuestro país lo que está pendiente es la reconciliación nacional. Y no significa abrazar al terrorista, por favor. Reconciliación nacional significa generar memoria, hacer justicia a esas miles de víctimas anónimas que hasta el día de hoy están reclamando inclusive el cadáver de sus familiares. Sí, correcto. Eso se llama reconciliación. Y hubiera sido interesante escuchar al presidente hablando al mundo diciendo que ha muerto el mayor genocida del país. Correcto. Que Abimael Guzmán nos llevó a una espiral de violencia que lamentablemente también cayó en eso algunos malos militares, para que reconozca también como Estado que nos equivocamos con algunos malos militares, pero la mayor cantidad de violencia fue cometida por Sendero Luminoso y después por el MRTA, y que fueron ellos con su ideología trasnochada que cometieron los crímenes indescriptibles que podríamos imaginar. Si daba ese mensaje, hubiera sido potente. Instruido, por hubiera supuesto, sido potente. En Beijing, porque ese señor ha muerto en la cárcel. Correcto. Abimael Guzmán ha muerto en la cárcel, como corresponde, por los delitos que ha cometido. En Estados Unidos te sentencian por 200, 300, 400 años, dependiendo del grado. Pero señor Arce, eso que usted está narrando y que está enfatizando con la suficiente contundencia, me parece clave y me parece que tiene que ver con el irrespeto a toda una nación, que ha perdido la oportunidad de oro para decirle al Perú entero... No, al mundo. Pero sobre todo, perdóneme, al Perú entero, porque ni siquiera se atrevió a dar un mensaje a la nación, y luego al mundo. No, es que en el mundo hay muchos residentes peruanos en varios países que aprovechan. Yo sé. Yo he vivido en Bélgica varios años y recuerdo cuando hacíamos movilizaciones por el tema del baguazo, aparecían gente con su bandera de no ser partido. Abimael, preso político, y los votábamos, porque les decíamos que eso significa violencia, eso ha significado terror en nuestro país, no queremos saber nada, nosotros estamos protestando por el baguazo, defendiendo una situación de las comunidades nativas que había en la Amazonía. Pero para que dé ese mensaje contundente a nivel del mundo, para que en el mundo sepa que Abimael Guzmán no fue un revolucionario, sino fue un delincuente terrorista, como corresponde expresarlo, por todos los crímenes que cometieron en Soras,
en Acomarca, y podríamos seguir enumerando. Y podríamos seguir enumerando todos los en el caso de Lucanamarca, Callara, lamentablemente ahí fueron malos militares pues, que cometieron. Lucanamarca no fueron militares, señor, fue Sendero Luminoso, y Abimael Guzmán dijo que fue nos estamos confundiendo, Milagros. No, ya, pero señor Arce, a lo que quiero llegar, yo sé que además usted es crítico de Sendero Luminoso, pero a lo que quiero llegar es que para los políticos amantes del sombrero y de Castillo, ¿no? Para los seguidores y para mucha gente de la izquierda, el gran problema hoy día es la prensa. Y me revelo, señor Arce, me revelo porque la prensa siempre, los periodistas vamos a ser incómodos con el poder. Que, no digo usted, pero que los políticos, ustedes los políticos, no estoy tocándolo a usted, pero entiéndame en el concepto, nos den una tierra enormemente fértil para la ironía, para la crítica, o sea, no es fácil, discúlpeme, enfrentar al poder de turno, porque para empezar somos vetados, somos lapidados, ninguneados. Entonces sí yo me revelo cuando usted dice, ¿pero qué está haciendo la prensa? O sea, Beto Ortiz o otro periodista que usted tenga en el cerebro no es el presidente de la República. El presidente de la República se llama Pedro Castillo, el que tiene que seguir y el que tiene que gobernar para llevarnos a una prosperidad. Hemos retrocedido 10 puntos en pobreza en un solo año de pandemia gracias a las malas decisiones de Vizcarra y a lo que pudo más o menos arreglar Sagasti y a lo que no está arreglando Castillo. Esas decisiones, señor, que nos tienen que llevar a un Perú más próspero, no son decisiones de los periodistas, son decisiones del gobernante. Y este señor gobernante está jugando, para mí nos está tonteando, haciéndose a la víctima, diciendo en todos los foros que él es un hijo del pueblo, como si usted y yo no fuéramos hijos del pueblo, dividiéndonos siempre, diciendo que todas las calamidades que exportamos corruptos. ¿Y qué es Perú Libre, señor? Si no es una organización criminal como está diciendo, lo está diciendo el fiscal Richard Rojas, el fiscal Tello, que para mí, en mi opinión, está muy lento. ¿Qué está diciendo de este partido? Un partido que lo ha llevado a él a la presidencia. Entonces, señor Arce, yo sé que usted le responde a todos los periodistas y le agradezco por su espíritu democrático, pero no le eche la culpa a los periodistas de lo que hoy día estamos viviendo. Discúlpame, podemos, sí, claro, yo creo firmemente que un pilar que cimenta la democracia es la libertad de expresión. Perfecto. Y dentro de ese umbral está la libertad de la prensa. Y la prensa es determinante, porque es tu canal para que puedas llegar a la población. Existe la comunicación política que tiene que entender el presidente de la República, tiene que entender los congresistas, que es clave para que se comunique con la población. Porque el hecho de haber ganado una elección no es un cheque en blanco. Uno tiene que ganar legitimidad. ¿Y cómo ganas legitimidad? Justamente utilizando los medios de prensa para que les informes qué estás haciendo en el gobierno. Es sorprendente que sea una investigación periodística la que nos muestre que en el Consejo de Ministros el presidente de la República no habla. Justamente, eso es realmente preocupante. Y fíjate, y no inclusive la ingenuidad, que Ceballos... pero fíjate la ingenuidad, porque los apristas eran mucho más vivos. Ellos lo que hacían era solamente en la sesión de consejo las decisiones. No entraban al detalle de una hoja de la redacción de una sesión. De la narración de los hechos. Ellos entraban de frente a las conclusiones y a las decisiones. Ellos han cometido un error. Han cometido un error y esperemos que nos pasen lo de septiembre, porque estamos esperando con mucha ansiedad. Yo también estoy esperando ahora con ansiedad. El asunto es que ellos tienen todo el derecho de solo mostrar la información, pero si tenían esas actas y saben que es un tema público, ¿por qué mejor el presidente cada semana no sale y conversa con la prensa? ¿Por qué los ministros no dialogan con la prensa? Y gobierna comunicándose con el pueblo? Porque lamentablemente lo que estamos viendo es un gobierno sin brújula, que tiene diferentes intereses y no se ponen de acuerdo. Se han trepado una serie de partidos, organizaciones, colectivos y también gente impresentable, pues. Por eso salen las denuncias de funcionarios nombrados que no tienen ni siquiera hoja de vida, sino tienen prontuario. Se han trepado los radicales de la izquierda. ¿Y sabes por qué? A eso quería llegar. Porque al final los que quedamos mal somos la izquierda. Porque esta es la maravillosa oportunidad que tiene la izquierda de ser gobierno y de demostrar que podemos cambiar lo que siempre hemos criticado a la derecha. ¿Qué hemos criticado a la derecha? Que tenían una tecnocracia donde funcionaba muy bien la silla giratoria, que hoy día estaba en un banco y después estaba en el Ministerio de Economía o en la superintendencia el funcionario.
jugando a dos cachetes, para ser más expresivo, para que nos puedan entender. Nosotros hemos sido muy críticos con eso. Y ahora estamos viendo está haciendo Perú Libre las mismas prácticas. Peor. Por eso peor, discúlpeme, porque el hijito, porque hay que decir aquí, claro, de este señor Palacín, sin mayor mérito, ahora es... Ahora es el presidente de una entidad reguladora y recontra donde se requiere justamente la garantía que ofrecía el presidente Castillo en Estados Unidos a los empresarios americanos. ¿Qué es lo que tienes que ofrecer en seguridad jurídica? No es lo que dice que vamos a cuidar las calles, hay que cuidar seguridad ciudadana. Hay que Pero que ni siquiera entienden los conceptos. Hay que garantizar que se respete el Estado de Derecho, que los contratos firmados por el Perú son oleados y sacramentados. Así no nos guste, se respeta. ¿Se puede renegociar sentando a las dos partes? Por supuesto que sí, y se ha hecho muchas veces. Pero yo, como presidente, no puedo tomar una decisión e imponer una posición de un Estado si hay un contrato de por medio. ¿Por qué? Porque nos llevan a un tribunal como el CIADI y nos claro, y nos hacen un pero juicio. Eso tiene un efecto económico inmediato. Obviamente, porque baja se retiran. El riesgo país. Y se retiran los que pensaban invertir algo, y se van a Ecuador. Se van a Ecuador. Hoy día se van a Ecuador. Se van a Chile o se van a Bolivia. No, yo creo que requerimos son inversiones. Respecto al tema de la crítica, si me permite cerrar, la crítica, la caricatura también existe en la política. En Francia, Charlie Hebdo creo que es mucho más duro. Inclusive una caricatura que hicieron Alá significó que un demente entre y dispare y mate a los diseñadores. Sí. Porque justamente los totalitarios no entienden. Sí, a veces se exceden, por supuesto, y que para eso la persona que ha sido afectada tiene todo el derecho de denunciar y puede plantear una querella, porque eso es lo que establece nuestro Estado de Derecho. Obviamente. Pero el tema de querer difamado, usted puede plantear una querella. A eso voy. Pero incluso, no sé si usted compartirá conmigo, pero incluso, señor Arce, no sé cómo explicarlo, prefiero en una sociedad que exista incluso el exceso, con la posibilidad de todo ciudadano a poder defenderse a través de los canales, por ejemplo, una denuncia por difamación, una querella, etcétera, ¿no? Ir a canales como la Defensoría del Pueblo y pedir, qué sé yo, que se regule, que se defienda a tal persona, a una sociedad donde los medios están controlados, a una sociedad donde el periodista no puede hablar, a una sociedad donde el periodista empieza a ser acosado, con denuncias, con amenazas, con vetos, porque hoy día, señor Arce, ¿qué hace el ministro Bellido? Se burla de todos los periodistas. No, y agrede a periodistas. Empieza a hablar en quechua. Agrede a través de sus seguridades para que no le permitan acercar el micro. Es una agresión. Le agradezco que nos defienda. Es que hay que expresarlo. ¿Y qué hace el presidente Castillo? Debería sancionar, debería tener una posición radical en la defensa irrestricta de un derecho, que es la libertad de opinión, que es la libertad de expresión. La gente de seguridad de Castillo también anda sacando del cuadro, y a veces hasta con mucha violencia, a las reporteras. Y cuando yo le digo que hay hablan... algo muy importante que se entienda. Pienso que en democracia, cuanto la prensa es mucho más incómoda, significa que hay un buen indicador de democracia en un país. Eso tiene que entender el presidente. Que no, si más bien tienes una prensa genuflexa, como la que hemos tenido en los 90 con los Fujimori, y tú has sido testigo, has visto que en muchos medios teníamos los diarios chicha, que descalificaban, insultaban, degradaban a Andrade, al propio Castañeda Alonso, que ahora muchos se han lavado la cara, dicho sea de paso. A eso voy. Controlen los medios, los Vladivideos, negociando. Un asco. Sí, un asco. Existe ese otro extremo, pero tampoco vamos a irnos al otro extremo, donde evidentemente haya también un abuso. En el Perú, gracias a nuestro sistema jurídico, por ejemplo, un tema tan determinante, es que el extremo, por ejemplo, el tema de la concentración de medios, eso es un abuso, pero mira, el Poder Judicial ha intervenido y hace unas cuantas semanas han sacado una resolución que en el tema de la adquisición del grupo de Pensa no correspondería, porque habría justamente esa concentración. Fíjate que sí nuestro sistema está regulando ese abuso que se podría dar cuando un sector empresarial controla los medios. Porque ¿usted cree que el Grupo del Comercio ha hecho concentración de medios? Por supuesto, porque compraron varios medios. Compraron varios medios de comunicación. ¿Y qué piensa? Evidentemente la línea editorial, Milagros, desde el día que se inventó la imprenta, la línea editorial, así no nos guste, lo toma el dueño de la imprenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer justamente periodistas? Los periodistas nos han mostrado la grandeza
de la profesión como periodismo y sobre todo sus principios cuando se han enfrentado a una imposición de una línea editorial. Sí. Y ya lo hemos visto en las últimas elecciones y en las elecciones pasadas, donde inclusive hay programas periodísticos donde renunciaron todos los periodistas. Ay, por favor, si usted está hablando de Clara Elvira Ospina, la más genuflexa al poder. No, usted me está mencionando. No va a poner nombres. No, usted está hablando de su amiga Clara Elvira Ospina, por favor, señora. Por supuesto que es mi amiga, no voy a negar las amistades. Por eso está hablando de su amiga. Y está bien que la defienda, pero discúlpeme, hay varios periodistas que tienen... No sé si tienen un techo de vidrio, porque no han criticado, nunca se atrevieron a criticar a Vizcarra cuando estuvo en el poder. No lo criticaron, ni por asomo, lo adoraban, genuflexos totales. O sea, perdóname, hábleme de periodistas de verdad. Hábleme de periodistas de verdad. No de periodistas que funcionan con el... Que tuvo ciertos exabruptos como el de Augusto Sonday. Y está bien. Al final, ¿qué le significó a Sonday? Exactamente, a eso voy. A eso voy. Seamos objetivos, es que estamos poniendo el suelo parejo, Milagros. No, si no, retrocedamos. El suelo parejo hubiera sido que pese a que, bueno, a Vizcarra le pareció terrible que Sonday le dijera, espero que no vaya a Canadá, nos vemos en Canadá, ya ni me acuerdo la frase, cómo fue textualmente. Es que siempre tiene que haber el respeto, Milagros, y tú sabes como periodista, de todas maneras, el tema de la investidura. Ojo, no estoy defendiendo a Vizcarra, que responda a la justicia. Bueno, Vizcarra, ¿quién es Vizcarra hoy día, señora? Evidentemente está descalificado. ¿Pero quién es para usted? Porque hoy día ha dicho que no se arrepiente de nada. No. Entonces, si un editor es capaz de votar a un periodista simplemente porque se le ocurre hacer una pregunta, y está bien como se dice, de repente un exabrupto, de repente en un tono que supuestamente le faltó el respeto, lo que sea, no lo votas. Para eso existe la autorregulación en el medio. Pero no lo votas. Claro, por supuesto. Y si lo votas es porque tú ya no eres la prensa debería tener esos mecanismos de autorregulación, la propia prensa. Siempre. ¿Cómo funciona en otros países? Los periódicos, por ejemplo, contratan a una persona especializada para que autorregule. Saca artículos que critica al propio medio de prensa respecto a una publicación. Sí, a mí me parece la forma mucho más... Del lector. A eso voy. A eso voy. El ombudsman. Entonces a eso quería llegar. Debería pensar el presidente Castillo que debería fortalecer esos aspectos de autorregulación. Pero no Castillo desprecia a los periodistas. Castillo desprecia, señor Arce. Nos hemos dado cuenta y por eso es que estamos levantando nuestra voz, porque el día de hoy podemos hablar en libertad y tenemos que garantizar esa libertad para el futuro, porque eso es la base que cimienta la democracia. Si ellos quieren y pretenden imponer en el país un gobierno que tenga intromisión abierta en los medios de prensa, en los medios de comunicación, no solamente los canales, ahora hay medios virtuales, por eso es tan absurdo. Ahora cualquier persona en las redes sociales puede levantar su programa, hace un live en Facebook y hace su programa. Entonces, yo dudo de que algunas personas, no sé, se conviertan de pronto en periodistas y solo porque creen que pueden empezar a tuitear, ya son. O sea, discúlpenme, pero ahí hace falta... No, pero hay periodistas reconocidos que ahora tienen sus programas, virtuales y es un espacio de reflexión alternativa. Y que lo hagan. ¿Cuál es la ventaja? Tengo que ir a la pausa. El televidente, el seguidor pueda ver diferentes posiciones políticas, matices, que es muy interesante, ¿no? Pero eso es lo interesante. Esa es la base de la democracia y creemos abiertamente. Y me vas a tener en esa posición de defensa irrestricta a la libertad de expresión. Es un principio básico de la democracia. Me considero demócrata y eso está por encima inclusive de mis principios. Qué bueno. De mi visión de ser hombre de izquierda, eso quería expresar. Sí. La defensa irrestricta a la democracia, a los derechos humanos, son la base que cimienta mis principios. Sí, pero hoy día esa izquierda ni por asomo está a la altura. Y por eso hay que decirle, para que nuevamente, como lo dije la vez pasada en la entrevista Milagros, espero que el presidente Castillo nos esté escuchando, porque es fácil escuchar a aquellos que le soban el hombro, a los que le halagan. Las voces críticas podrían ayudar a mejorar su gestión de gobierno. Ok, Guti, estoy incomunicada con Rolo con el tiempo. Tengo que ir a la pausa.